pronunciado. Bueno, vamos a ver nada más cuál es la definición de traslación, ¿ok? Como tal, la traslación es quien recibe la carga impositiva que se traslada a una, bueno, que se obtiene, ¿no? ¿En quién recae la carga impositiva? Normalmente, si no la paga al que se le está aplicando el impuesto específico, a esto se le va a llamar traslación. Ajá, es decir, si un tercero es realmente quien lo termina pagando, pues entonces estamos hablando de traslación. Eso es algo que pasa muy comúnmente, por ejemplo, en el IVA, ¿no? El IVA como tal es un impuesto que aunque se aplica al consumo, bueno, a los productos, ajá, es decir, bueno, esa y el IEPS, el IEPS. Aunque va, por ejemplo, el IVA para todos los productos nacionales, excepto medicinas, libros y alimentos sin procesar, pues en realidad ese impuesto quien lo termina pagando es el consumidor. Si mueven la tasa impositiva, si la incrementan, pues las empresas directamente se la cobran al consumidor. Pues que se le llama un impuesto indirecto. En el caso del IEPS sucede lo mismo, ¿no? Pusieron el impuesto y ¿quién lo paga? Las empresas productoras, no, inmediatamente se incrementaron los precios de sus productos, ¿no? De los productos azucarados, de los cigarros, del alcohol, de la gasolina. Cuando hablamos de una traslación hacia atrás, vamos a estar diciendo que el sujeto que traslada la carga a los diferentes factores de la producción los está pasando a ellos, ¿no? Por ejemplo, empresas que tienen un impuesto sobre sus beneficios o sobre sus ganancias, muchas veces lo que hacen, pues ellos quieren obtener la misma tasa de ganancias, ¿no? Entonces lo que hacen es disminuir los salarios que pagan. A este tipo de movimiento se le llama traslación hacia atrás. ¿Por qué? Porque en vez de que ellos estén pagando ese impuesto a las ganancias, lo que están haciendo es disminuir los salarios. Quienes los están pagando, pues obviamente son los asalariados, ¿no? Con menores niveles de salarios. Cuando quien recibe esa carga fiscal lo traslada, por ejemplo, a los consumidores, ¿no? Es decir, no a los factores de la producción, sino a los consumidores, e incrementan los precios, entonces vamos a estar hablando de una traslación hacia adelante. Este es el de los más comunes, ¿no? Lo que genera como tal es un incremento de los precios y entonces como tal tampoco está pagando el sujeto obligado ese impuesto, sino que se lo está cargando al mercado y más específicamente pues a las personas que van a consumir ese bien. Obviamente el que existe esta traslación pues va a tener consecuencias que pueden llegar a ser delicadas si ocurre este fenómeno de la traslación. Entonces, pues obviamente es una de las tareas de los economistas que se dedican justamente a analizar la carga fiscal para saber si la creación de un nuevo impuesto o la modificación de una tasa de impuestos puede alterar a quien va o modificar la actividad o la actuación de a quien está dirigiendo ese impuesto o lo están afectando a un tercero, que son, como ya vimos, que puede ser la traslación hacia atrás, los trabajadores, más comúnmente, no más comúnmente, obviamente, que el factor capital y el factor tierra o recursos naturales. Normalmente, si hay nuevo impuesto, pues quien lo paga es el trabajador, ¿no? Si es una traslación hacia atrás. Y si es hacia adelante, pues en lugar de estar creando una nueva carga impositiva en específico a la empresa o a la actividad, pues lo que va a hacer es pasárselo al consumidor y eso a su vez va a afectar el equilibrio económico al modificar los niveles de precios que se están ofreciendo en el mercado. Y entonces obviamente esa naturaleza del impuesto cambia. Esta es como una de las tareas fundamentales
de quienes se encargan justamente de hacer el análisis de la creación de nuevos impuestos. Ok, otro concepto importante es la incidencia. La incidencia como tal va a ser la repercusión que se presenta cuando se lleva a cabo esta traslación. Y en este caso, pues la ley debe de ser muy cuidadosa y muy específica justamente para que no se traslade a un grupo que no puede pagar más ya el impuesto o sobre el cual no estaba siendo creada esa nueva carga tributaria. Este fenómeno es muy importante porque, pues como tal, el sujeto sobre el cual recae la incidencia debe de considerar este nuevo impuesto, ¿no? Como una parte integrante del precio o del servicio que va a adquirir, y entonces obviamente pues eso va a modificar su disposición a pagar, ¿no? Por ese mismo bien o la cantidad que inicialmente podía consumir de ese bien. Entonces, esto es lo que nos va a dar origen a estudios importantes en materia de impuestos. Tenemos entonces que el gasto como tal pues se va a financiar con impuestos que tienen cierta incidencia en el bienestar de los individuos, ¿no? Ya decíamos, todos los impuestos tienden a ser distorsionantes. Cuando hay una pérdida de este bienestar de los individuos, entonces se le va a llamar incidencia de los impuestos, ¿no? Sobre quién recae y cuál es la afectación que sufre. El efecto neto o el efecto que se va a obtener entre la diferencia entre los beneficios que obtenía del gasto y el costo que le generan los impuestos, pues va a ser esa incidencia de los impuestos y es lo que nos va a interesar medir. Ese beneficio neto le vamos a llamar como tal residuo fiscal. Y es importante porque lo mismo, regresándonos a la curva de Laffer, la relación que hay entre los beneficios que obtienen quien paga el impuesto y el costo que le genera también el pagar esos impuestos o el cumplir con esos impuestos, pues va a depender o va a reflejarse justamente en la capacidad de recaudación impositiva del gobierno. Entonces, ese residuo fiscal es muy importante. Tiene que haber mucho más beneficios que costos para que efectivamente decidan pagar impuestos y no evadirlos. Ok, entonces, los impuestos directos a la producción, el ICR en particular, va a influir en los incentivos que pueden tener las empresas, ¿no? Para llevar a cabo una actividad económica y obviamente también va a tener un impacto o una consecuencia en la provisión de bienes públicos. Si el impuesto que se paga es muy alto, eso como tal va a disminuir los beneficios esperados de las empresas y entonces a lo mejor deciden colocar una menor oferta en el mercado. La cantidad de bienes privados, entonces, que los consumidores también tienen que dejar de consumir o sacrificar para obtener una unidad adicional de bienes públicos, entonces va a ser mayor si el Estado buscara recaudar esos mismos impuestos por otra vía o con algún otro instrumento que tuviera un menor costo de administración. Es decir, la disminución del beneficio del consumidor marginal, ¿no? Para obtener una unidad adicional de bienes, va a ser mucho mayor que si tuviera que pagar por otra vía. Por ejemplo, en este caso específico, son los impuestos que van a bienes privados, ¿no? Los impuestos suntuarios o el IVA específicamente. Ok,
Ok, entonces esto refleja un poquito eso que mencionamos, ¿no? De cómo se modifica el beneficio del consumidor o el excedente del consumidor, que también así le llamamos en micro, ¿no? Seguramente ustedes se acordarán de sus clases de micro. Los beneficios del bien público como tal se van a medir por el excedente del consumidor. En este caso específico, ¿no? Esta es la cantidad de bienes que se pueden obtener con los diferentes precios. Pero como en este caso el consumidor de ese bien público no paga nada por obtener ese bien público, puede considerarse que toda el área que está por debajo de esta curva de demanda, toda va a ser el excedente del consumidor. Si nosotros empezamos a agregar un impuesto, un pago por ese servicio, suponiendo que lo colocamos aquí, entonces este es el precio que se paga. Obviamente estarían dispuestos a consumir una menor cantidad de ese bien porque pues tiene un precio. Vamos a alargarlo acá. Y el excedente del consumidor pues sería esta partecita nada más que está por encima de esa curva del precio. Los beneficios sociales entonces pues van a estar dados por la disposición total a pagar por este bien. A lo mejor estarían dispuestos a pagar hasta acá por tener ese bien público. Y la diferencia con los costos, ¿no?, que tienen que pagar serían los beneficios netos, que sería esto. Obviamente en el caso de los bienes públicos, lo mencionábamos también desde el principio, es muy difícil que como tal los consumidores expresen esa disposición total a pagar. Entonces es muy difícil hacer esos experimentos sobre cómo se modifica el beneficio del consumidor. Y aparte también, bueno, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Como tal, los impuestos pues crean ciertas distorsiones. ¿Qué tipo de distorsiones? Bueno, pues reducen los incentivos que se puede tener y obviamente entonces es más complicado evaluar la eficiencia o ineficiencia que tiene la creación de un nuevo impuesto según cómo se mide el beneficio del consumidor, ¿no? Si se modifica, esto es lo mismo que en la anterior, pero aquí ya se está modificando, ¿no? Es decir, si se pone un impuesto, ¿no?, a cualquier producto, ¿cómo podríamos medir ese beneficio del consumidor? Pues por la disposición que tiene la sociedad a pagar para que ya no se cree ese impuesto. Es decir, tenemos un producto, se le agrega, no tenía nada de impuesto, ¿no? Entonces teníamos como tal recta nuestra curva presupuestaria, nuestra curva de demanda. En este caso, se ponen diferentes tipos de impuestos, se va modificando. Obviamente, a mayores tasas de impuestos, pues entonces la cantidad que se va a consumir es menor, porque aunque no está aquí, la restricción presupuestaria sigue siendo la misma. Y esto que está debajo de la curva, ¿no?, en este caso ya es curva, ya no es una recta, porque en la anterior no se pagaba el bien, aquí sí se paga por lo menos el equivalente al impuesto. Entonces, el beneficio social, el beneficio del consumidor, va a ser justamente lo que queda debajo de esta curva hasta donde está la tasa impositiva. Si ven, aquí es mucho más grande, con un impuesto inicial T. Si se incrementa esa tasa impositiva, entonces el beneficio del consumidor. Y lo que hace esta línea de indiferencia, pues es justamente mostrar eso. ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar la sociedad porque se suprime el impuesto? ¿Cómo se mide esa disposición a pagar? Uno, pues puede ser por la generación de otro tipo de impuestos o puede ser por cantidad que dejan de consumir. Ok, vamos a tener entonces además que, según uno de sus mayores conocidos, Stiglitz, los economistas van a distinguir entre quienes están soportando esta carga de impuestos y aquellos con los que se estableció este impuesto, ¿no? Justamente esto de la traslación. La carga fiscal como tal es el peso económico de un impuesto, es decir, la carga fiscal va a estar dada
por todos los impuestos que se tienen que pagar por una actividad, realizar una actividad económica. Y va a ser como tal la diferencia entre la renta real que percibe una persona o una empresa antes y después de que se aplique ese impuesto. Obviamente teniendo en cuenta la totalidad de los ajustes en salarios y precios, ¿no? De una persona directamente si hablamos de salarios, o si hablamos de empresas o sociedades, pues los precios que se dan. Esa carga fiscal obviamente es mucho más clara, por ejemplo, para las personas que reciben sus salarios o sus pagos por honorarios, ¿no? Porque ahí sí ven ellos cuánto podrían recibir si como tal todo eso que perciben fuera directamente para ellos para constituir su renta real y cuánto es su ingreso neto una vez deducida la carga que tienen que hacer de pago de impuestos, ¿no? Y esa diferencia entre el antes y después de que se aplique un impuesto, una vez que ya se ajustan la carga tributaria o el salario real, pues obviamente va a determinar cuál es la cantidad de bienes que puede adquirir según los precios en el mercado y según la existencia de impuestos en esos mismos bienes de mercado. Bien, hay un término más neutral, ¿no? Que justamente es este de incidencia del impuesto, que nos va a decir efectivamente a quién se le carga y ese a quién se lo carga, a quién lo traslada, ¿no? Es decir, la incidencia va a ser realmente quién paga ese impuesto que se está aplicando y de qué forma va a verse afectada su renta real, es decir, cómo va a disminuir los ingresos que podían tener. En el caso de que disminuya los salarios, si ustedes recuerdan, le llamábamos que sufrían una traslación hacia atrás. Ajá. Es decir, la traslación es a un factor de la producción, en particular el factor trabajo, que es en el que siempre recae. Si los salarios reales disminuyen en la misma medida del impuesto, entonces se trasladó totalmente hacia atrás. Ajá. Si disminuyen menos que proporcionalmente ese impuesto, entonces hay un traslado parcial. Eso dependerá también, pues, de si efectivamente se logra que las empresas paguen ese impuesto o tienen alguna forma de trasladarlo directamente al factor trabajo. También, por supuesto, vamos a encontrar traslación hacia los precios. Se puede dar entonces esta incidencia impositiva hacia los precios si los precios como tal se incrementan. El impuesto se ha trasladado hacia adelante, es decir, a los consumidores, quienes los están pagando son los consumidores. Y aquí mismo también puede haber traslado, traslación total o traslación parcial. Traslación total, si el precio del producto o del servicio se incrementa exactamente en lo mismo en que se incrementa el impuesto. Y traslación parcial hacia los precios si una parte lo está pagando el consumidor y otra parte lo está pagando como tal la empresa. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí, hasta esa definición de incidencia y traslación. Y ya para la siguiente clase entonces empezamos ya con las incidencias específicas, para que les quede mucho más claro. Bueno, que tengan una linda... bueno, antes de que se vayan les voy a presentar otro de mis hijos. Kaiser. A ver, vamos a ver, para que se los presente a mi gordito.